Era un domingo por la mañana, cuando descubrí que las dos personas por las que había trabajado durante 22 años hacían las maletas en silencio, con una calma que me resultó más devastadora que cualquier grito. Mi esposa doblaba ropa sin mirarme. Mi hija de 17 años tenía la mochila llena en el suelo y ni siquiera levantó los ojos cuando entré al cuarto. Y lo peor no fue verlas irse. Lo peor fue lo que Lucía me dijo antes de cruzar la puerta. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Rodrigo Salinas Vega, tengo 52 años y llevo trabajando desde los 17 en lo único que siempre supe hacer bien, mantener las máquinas en pie. Durante los últimos 23 años fui técnico de mantenimiento industrial en una fábrica de componentes metálicos en Valladolid. Turno de mañana, a veces turno partido, y en temporadas de alta producción fines de semana incluidos. No era un trabajo glamuroso, era un trabajo que pagaba la hipoteca, llenaba la nevera y ponía ropa nueva en el armario de mi hija cada temporada sin que ella tuviera que pedirlo. Carmela Fuentes Ortega entró en mi vida cuando los dos teníamos 26 años. Nos conocimos en una boda de un primo mío, en una tarde de julio con demasiado calor y poca sombra. Ella reía con una naturalidad que me pareció honesta. Nos casamos 2 años después, en septiembre, con una ceremonia pequeña en la parroquia del barrio y una cena para 40 personas en el restaurante donde habíamos tenido nuestra primera cita. No fue una boda de revista. Fue una boda nuestra y en ese momento eso me pareció suficiente. Lucía nació 3 años después del casamiento. Recuerdo el momento exacto en que la vi por primera vez, envuelta en aquella tela blanca, bajo las luces frías de la clínica. Carmela estaba agotada pero sonreía. Yo tenía las manos temblando y no sabía si era de miedo o de algo que nunca había sentido antes. Esa noche, de vuelta a casa en el coche vacío, mientras Carmela y Lucía se quedaban ingresadas, hice una especie de promesa silenciosa en la oscuridad de la A62, que aquella niña nunca iba a carecer de nada que yo pudiera darle. Y cumplí esa promesa durante 17 años, sin fallar una sola vez. Lo que nadie te cuenta de cumplir ese tipo de promesas es el precio invisible que pagas por ellas. Los turnos dobles en invierno cuando la maquinaria fallaba y no había nadie más disponible. Las cenas que llegué tarde o directamente no llegué. Los fines de semana de julio en que Carmela y Lucía se iban a la playa con la familia de ella y yo me quedaba cubriendo producción porque necesitábamos el dinero extra para el seguro del coche. No lo hacía con resentimiento, lo hacía porque entendía que así funcionaba aquello. Yo ponía el dinero, Carmela ponía la presencia. Era un acuerdo que ninguno de los dos había firmado en papel, pero que los dos habíamos aceptado en silencio. Hubo momentos buenos. No quiero que esto suene como si fueran 22 años de miseria, porque no lo fueron. Hubo vacaciones en la costa cantábrica cuando Lucía tenía 7 años y se pasó 3 días persiguiendo cangrejos en las rocas. Hubo noches de invierno con la calefacción encendida y una película mala en la televisión en las que Carmela se dormía apoyada en mi hombro antes del primer descanso publicitario. Hubo una Navidad, creo que fue cuando Lucía tenía 12 años, en que me hizo una tarjeta a mano con letras irregulares que decía que yo era el mejor padre del mundo. Guardé esa tarjeta en el cajón de la mesilla. No sé si sigue ahí. El primer domingo de marzo de ese año empezó como todos los anteriores. Me levanté a las 8:15, fui a la cocina a poner el café y noté que Carmela no estaba en la cama. No le di importancia. A veces se levantaba antes que yo los fines de semana. Bajé las escaleras en calcetines, con el ruido habitual de la casa en silencio, y la encontré en el salón. Tenía la maleta grande abierta sobre el sofá, la maleta verde que usábamos para los viajes largos, la que había estado en el altillo desde hacía más de un año. Estaba doblando jerseys con una concentración que me chocó. No estaba nerviosa, no estaba llorando. Tenía la mandíbula firme y los movimientos tranquilos, como quien lleva semanas pensando en ese momento y ya pasó por todas las emociones antes de llegar a él. Me quedé parado en el umbral del salón,
sin decir nada durante unos segundos que se me hicieron extrañamente largos. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté al final. No me miró. Siguió doblando. «Lo que estás viendo», dijo. No hubo drama en su voz. No hubo temblor ni culpa, ni la urgencia de quien necesita ser entendido. Solo esa frase corta, dicha con la misma entonación con que podría haber respondido que estaba preparando la cena. Subí las escaleras sin procesar bien lo que acababa de pasar. Caminé por el pasillo y vi la puerta del cuarto de Lucía entreabierta. Empujé despacio. Lucía estaba de espaldas a mí, de pie junto a la cama. Su mochila grande, la negra que usaba para los viajes del instituto, estaba en el suelo con la cremallera abierta y casi llena. Sobre la cama había ropa doblada esperando entrar. El aire del cuarto olía a su perfume de siempre, ese que le había regalado en su último cumpleaños, y ese detalle absurdo fue el que más me golpeó en ese momento. Todo era tan normal y tan irreversible al mismo tiempo. Me acerqué despacio y le puse la mano en el hombro. Se soltó de golpe. Un movimiento brusco, casi como un reflejo. Se dio la vuelta y me miró. Había una frialdad en sus ojos que no reconocí. No era la cara de mi hija enfadada, que yo conocía bien. Era otra cosa. Era la cara de alguien que ya tomó una decisión y no necesita que la entiendan. «Lucía», empecé. «Papá». Su voz era plana. «No hace falta que digas nada». «¿Que no hace falta? Estás haciendo las maletas un domingo por la mañana y no hace falta que diga nada». Ella respiró despacio. Me miró de una manera que nunca olvidaré. «Vivir contigo fue una vergüenza toda mi vida», dijo. «No quiero un padre fracasado. Ya tengo quien ocupe tu lugar». No grité, no me moví. Me quedé ahí de pie en el umbral de su cuarto, con la mano todavía en el aire desde cuando había intentado tocarle el hombro, y sentí algo que no sabría describir con precisión incluso hoy. No fue solo dolor, fue algo más profundo y más frío, como si el suelo hubiera desaparecido bajo los pies, pero el cuerpo todavía no lo hubiera registrado. Bajé las escaleras. Me serví el café que había puesto antes. Me senté en la silla de siempre, junto a la ventana que daba al pequeño jardín trasero, y me quedé mirando el jardín sin ver nada. Media hora después, escuché el sonido de las ruedas de la maleta sobre el suelo de madera del pasillo. Después, la puerta principal. Después, el coche de alguien que no conocía arrancando en la calle. Y después, silencio. El café se enfrió en la taza sin que lo tocara. Me quedé sentado en esa silla durante no sé cuánto tiempo, mirando el jardín trasero que yo mismo había plantado hace 11 años. Un jardín pequeño, sin pretensiones, con 4 rosales que Carmela había elegido y una higuera que había crecido sola desde una semilla que cayó quién sabe cómo junto al muro. Ese jardín lo había regado yo casi siempre, porque Carmela decía que se le olvidaba y porque a mí me daba un minuto de silencio antes de entrar a casa después del turno. Era un jardín sin importancia, y de alguna manera esa mañana era lo único concreto que tenía delante. La casa estaba en un silencio distinto al de las mañanas normales. No era el silencio de cuando los demás duermen y tú eres el único despierto. Era el silencio de una casa que ha dejado de tener a alguien dentro. Se nota en cosas pequeñas. No hay pasos en el piso de arriba, no hay agua corriendo, no hay el ruido leve de una puerta que se abre o se cierra. Solo el aire quieto y el sonido de la calle afuera, que sigue igual aunque tu mundo se haya detenido. Tardé casi 1 hora en levantarme de esa silla. Subí al cuarto de Lucía primero. La cama estaba deshecha a medias, como si hubiera dormido ahí la noche anterior, y por la mañana solo hubiera terminado de recoger lo que ya tenía preparado. En el escritorio había algunas cosas que no se llevó. Un par de libros del instituto, un estuche viejo con rotuladores secos, una foto pegada en el marco del espejo. Me acerqué a mirarla. Era una foto de las dos, Carmela y ella, en alguna terraza de verano que no reconocí. Sonreían las dos. Yo no estaba en la foto. No lo tomé como un símbolo en ese momento. Lo tomé como lo que era, una foto de madre e hija en unas vacaciones. Pero más tarde, repasando todo con la cabeza más fría,
Recordé que ese verano yo me había quedado en Valladolid cubriendo turnos y ellas se habían ido 2 semanas a casa de la hermana de Carmela en Santander. 2 semanas que en su momento me parecieron normales. 2 semanas que ahora tenían otro color. Entré a nuestro cuarto. El armario de Carmela estaba abierto y parcialmente vacío. No se había llevado todo, lo cual me llamó la atención. Había dejado ropa de invierno, algunos zapatos, una caja de cartón en el estante superior que no abrí. Lo que faltaba era lo esencial: la ropa del día a día, los artículos del baño, el neceser de cuero marrón que le había regalado en un aniversario. Se había llevado lo que necesitaba para no tener que volver pronto. Me senté en el borde de la cama y por primera vez, desde que había bajado las escaleras esa mañana, intenté ordenar los pensamientos. Llevábamos casados 22 años. 22 años y 4 meses, para ser exacto, porque nos casamos el 18 de septiembre y ese domingo era el primer fin de semana de marzo. En ese tiempo habíamos tenido una sola hija, habíamos pagado el 98% de la hipoteca de esa casa. Habíamos pasado por un periodo complicado cuando la fábrica redujo plantilla y yo estuve 3 meses con el sueldo recortado y habíamos salido adelante cada vez. O eso creía yo. Porque ahora, sentado en ese borde de cama con el olor del perfume de Carmela todavía flotando en el cuarto, me daba cuenta de que quizás lo que yo llamaba salir adelante era solo yo avanzando mientras ellas esperaban algo distinto. No era una idea cómoda, pero era honesta. Yo había trabajado mucho, demasiado probablemente. Había habido años en que llegaba a casa cuando Lucía ya dormía y me iba antes de que despertara. Había habido conversaciones que Carmela intentó tener y que yo cortaba sin querer, porque llegaba cansado y lo único que quería era cenar y descansar. Había habido momentos en que Lucía me contaba algo del instituto y yo asentía sin escuchar de verdad, con la cabeza todavía en el problema técnico que había dejado sin resolver en la fábrica. No lo hacía con mala intención, pero la intención no cambia el efecto. Aún así, había algo que no encajaba con esa explicación. El distanciamiento gradual podría explicar una separación. Podría explicar una conversación difícil, una crisis matrimonial, incluso una decisión de irse. Lo que no explicaba era la frialdad de Carmela doblando jerseys sin mirarme. Lo que no explicaba era la cara de Lucía cuando me dijo esas palabras. Esa no era la expresión de alguien que está triste o decepcionada. Era la expresión de alguien que lleva tiempo preparado para ese momento. Empecé a recordar cosas, no de golpe, sino despacio, como cuando un mecanismo oxidado empieza a moverse después de mucho tiempo parado. Pequeñas imágenes sueltas que en su momento no significaron nada y que ahora, puestas en fila, formaban un dibujo diferente. Carmela había empezado a ir al gimnasio el pasado mes de octubre. No era raro. Ella había ido intermitentemente otros años, pero en octubre había comprado ropa nueva para ir, había cambiado de horario de turno en la clínica para poder salir antes los martes y jueves, y había llegado a casa en un par de ocasiones con una energía distinta, más ligera. Yo lo había notado y lo había interpretado como que el ejercicio le sentaba bien. No busqué más explicación porque no se me ocurrió buscarla. En diciembre, en la cena de Navidad con su familia, alguien mencionó a alguien llamado Aurelio en una conversación que yo escuché a medias desde el otro lado de la mesa. No recordaba el contexto exacto, solo que Carmela había respondido algo y que su hermana la había mirado de una manera que en ese momento no supe leer. Una mirada breve, de las que no duran más de un segundo, pero que ahora me parecía que contenía algo. Y Lucía. Lucía había cambiado su manera de hablarme en los últimos meses, de una forma que yo había atribuido a la edad. 17 años, la adolescencia tardía, el carácter formándose. Había semanas en que apenas cruzábamos 10 frases. Yo pensaba que era normal. Pensaba que así eran los hijos a esa edad, que se alejaban un poco y que luego volvían. No se me ocurrió que ese alejamiento pudiera tener una dirección concreta, que alguien pudiera haberlo empujado desde adentro. Ahora me preguntaba cuánto de lo que Lucía pensaba de mí era realmente suyo.
Me levanté de la cama, fui al baño, me lavé la cara con agua fría y me miré en el espejo un momento. Tenía el aspecto de alguien que ha dormido mal, aunque en realidad había dormido bien porque no sabía lo que me esperaba al bajar. El domingo era un día libre y no tenía ningún plan. La casa era mía. Podía quedarme parado en ese baño el tiempo que quisiera y nadie me interrumpiría. Eso, por alguna razón, fue lo que más me costó asimilar esa mañana. 22 años construyendo una vida para 3 personas y de repente el único mérito de ese domingo era que podía quedarme parado en el baño sin que nadie me interrumpiera. Bajé a la cocina, tiré el café frío, puse otro. Esta vez me lo bebí, y mientras lo bebía, de pie junto a la ventana con la taza caliente entre las manos, tomé la primera decisión real de ese día. No iba a llamar a Carmela, no iba a mandar un mensaje a Lucía, no iba a salir corriendo detrás de nadie pidiéndole explicaciones. Lo que había pasado esa mañana no merecía una reacción desesperada. Merecía algo distinto. Todavía no sabía exactamente qué, pero lo sentía con una claridad extraña, casi física, como cuando detectas el origen de un fallo en una máquina antes de abrir la carcasa. Algo había estado roto durante mucho tiempo y ahora por fin podías verlo. La pregunta era ¿cuánto tiempo llevaba roto? ¿Y quién más lo sabía? El lunes siguiente, al que todo se vino abajo, amaneció con una claridad extraña, de esas que parecen más frías de lo que el termómetro indica. Me levanté a las 6 como cualquier día de trabajo, quizá por rutina, quizás porque el cuerpo todavía no entendía que ya no había ruido de nadie más en la casa. Hice café, me vestí con el mono azul de la fábrica y conduje hasta el taller sin pensar en nada. Pero los pensamientos llegan igual, aunque no los invites. Llegan durante los semáforos entre un cambio de marcha y otro, o cuando el sol se refleja en los retrovisores de los coches delante de ti. A las 7:22 aparqué en el mismo sitio de siempre, junto a la valla lateral del edificio. Saludé a Germán con un gesto. Él me devolvió el saludo sin notar nada extraño. En la línea de mantenimiento había averías pendientes desde el viernes, así que los primeros minutos fueron automáticos. Revisar registros, firmar partes, comprobar sensores. Pero en algún punto, mientras rellenaba los datos del sistema, levanté la cabeza y vi la pantalla del ordenador con mi nombre completo en la esquina superior. Rodrigo Salinas Vega, turno A. Y por primera vez en 23 años me pareció ajeno. Era como si ese nombre perteneciera a alguien que había dejado de existir el domingo. En los descansos no hablé mucho. Germán preguntó, de manera casual, si todo iba bien en casa. Le respondí que Carmela y Lucía se habían ido. Lo dije sin dramatismo, como si informara de una avería más. Germán me miró un segundo en silencio, luego bajó la voz. ¿Te han dejado? Asentí. ¿Las dos? Las dos. No insistió. Me ofreció un cigarrillo, aunque hacía años que no fumaba. Lo acepté, solo por tener algo en la mano. El humo me mareó un poco. A los pocos minutos volvió el timbre del final del descanso y regresamos al ruido de las máquinas. Trabajo mecánico, ruido constante, manos ocupadas. Era lo único que me mantenía quieto por dentro. Pero en la franja de las 3, cuando ya no quedaban supervisores cerca y cada uno se concentraba en su puesto, empecé a revisar mentalmente los últimos meses, buscando algo más que señales confusas. Necesitaba hechos, no intuiciones. Recordé el gimnasio que Carmela había empezado. También la cena de Navidad. Y de repente, el nombre Aurelio brilló en mi cabeza con una nitidez insoportable. Aurelio Montoya. Eso había dicho su hermana en esa comida. ¿Y Aurelio? Seguro que también va al gimnasio, ¿no? En ese momento, creí que se refería a un compañero de trabajo o a algún fisioterapeuta de la clínica donde ella llevaba años. Ahora, esa simple frase tenía otro peso. Al terminar el turno pasé por el centro de la ciudad, no con una intención concreta, solo por inercia. Caminé por la calle Santiago, crucé hacia la Plaza de la Libertad, y al pasar frente a una cafetería nueva, vi algo que me detuvo. Un papel arrugado tirado en el suelo, con el logo de la clínica odontológica donde trabajaba Carmela.
No tenía nada importante escrito, pero me recordó la proximidad de su lugar de trabajo y la posibilidad de que muchas respuestas estuvieran a unos metros. No entré. No quise aparecer como un hombre desesperado cazando fantasmas, pero seguí caminando más despacio, mirando los coches estacionados. No había ninguno conocido, era inútil. Volví a casa a las 5:30. Encendí el ordenador, abrí mi correo y empecé a buscar correspondencias pasadas. Entre las facturas electrónicas y los boletines de la fábrica, había varios mensajes antiguos de Carmela con documentación del banco. En uno de ellos, fechado el 14 de febrero, menos de 3 semanas antes de irse, había una transferencia de la cuenta común hacia otra, con el concepto ajuste personal. Exactamente 780 euros. No era una cantidad grande, pero era algo. La cuenta de destino no era la de su nómina. El IBAN terminaba en dígitos que no reconocía. Tomé nota en una hoja. Luego revisé las conversaciones del móvil. No había nada comprometedor, o quizás demasiada limpieza. Los chats con ella y con Lucía terminaban todos de manera abrupta y sin despedidas. En WhatsApp, Carmela había ocultado la hora de última conexión. No soy experto en tecnología, pero sé cuando alguien oculta algo. Me quedé mirando la ventana del chat vacía, el espacio en blanco donde solía haber frases simples. Ya compré el pan. Llego tarde. Lucía sigue en clase. Ese silencio digital pesaba más que todas las palabras que me había dicho el domingo. A las 8 de la noche llamé a Germán. Le pedí que viniera a casa después de cenar. No quería hablar por teléfono. Llegó con una botella de vino sin abrir, porque sabía que yo no bebía normalmente. La serví igual. Nos sentamos en el salón. Las maletas ausentes habían dejado huecos visibles, como manchas de ausencia en la estantería. Germán observó alrededor. ¿Y ahora qué vas a hacer? No lo sé todavía, respondí, pero quiero entender cuándo empezó todo. Le conté lo del gimnasio, la transferencia, el nombre de Aurelio. Lo escuchó sin interrumpir. No creo que debas quedarte quieto, dijo al final. Si ella hizo movimientos de dinero, es mejor hablar con un abogado antes de que intente algo más. Tomé nota mental de aquello. No era impulsividad, era necesidad de control. Esa misma noche busqué en internet despachos especializados en separaciones y bienes conyugales en Valladolid. Encontré uno con buena reputación y envié un mensaje para pedir cita. Lo dejé preparado para la mañana siguiente. Antes de dormir, volví a revisar el armario de Carmela. Entre la ropa que quedaba, encontré algo que no había visto antes. Un recibo doblado dentro del bolsillo de una chaqueta suya, una prenda que rara vez usaba. Era de una cena para 2 personas en un restaurante caro del centro. El Molino Blanco, fechado el 6 de febrero. En ese momento recordé que esa noche ella había dicho que estaba agotada y que se quedaría en casa viendo una serie. El recibo tenía la firma ilegible, pero claramente no era la mía. Guardé el papel en el cajón de mi mesilla de noche y lo miré un buen rato. Lo que había sido una sospecha difusa empezaba a tener coordenadas concretas. Los días siguientes fueron mecánicos. Trabajaba, comía, dormía poco. La cita en el despacho la tuve el jueves. El abogado, un hombre de unos 60 años llamado Isidoro Castejón, me atendió con un trato seco pero respetuoso. Escuchó sin sorpresa, como quien ya ha visto decenas de historias parecidas. Cuando mencioné el nombre de Aurelio Montoya, su rostro cambió levemente. ¿Sabe a qué se dedica ese señor?, me preguntó. No, solo que es alguien del entorno de Carmela. Anotó el nombre en una carpeta gris y dijo, entonces comencemos por ahí. Salí del despacho con una mezcla de cansancio y lucidez. La tarde era fría, el aire olía a gasoil y pan recién horneado de una panadería cercana. En otro momento habría tomado ese olor como una sensación agradable, pero esa vez lo único que sentí fue que el mundo afuera estaba perfectamente igual, mientras dentro de mí había un hueco que no iba a cerrarse pronto. Ya en casa, encendí la lámpara del salón y saqué una carpeta nueva. Papel a papel, empecé a guardar todo. Copia del recibo del restaurante, extractos bancarios, anotaciones de fechas y nombres.
No sabía aún para qué, pero aprendí en mi trabajo que todo sistema roto se repara entendiendo sus fallos y documentándolos. Y eso pensaba hacer. Reparar no lo que se rompió en mi familia, sino la versión de mí mismo que había sido cegado por la confianza. La última línea que escribí en la hoja esa noche fue una pregunta breve. ¿Desde cuándo me mintieron? La puse en mayúsculas. Después cerré la carpeta y apagué la luz. El viernes, 4 días después de encontrar la casa vacía, desperté con una claridad nueva. No era alivio ni tampoco serenidad. Era una lucidez fría, casi técnica, como cuando localizas la falla exacta que generó un desperfecto y sabes que ya no hay vuelta atrás. Había dejado de preguntarme por qué. Ahora quería entender cómo. Me vestí sin encender todas las luces, tomé el mismo abrigo de siempre y salí hacia el trabajo antes de que saliera el sol. En el trayecto, el aire húmedo del amanecer me recordó los inviernos duros en que Carmela llevaba a Lucía al colegio mientras yo ya estaba revisando motores en la planta. Pensé en aquellos años y en cómo la costumbre había tapado los huecos que ella nunca mencionó. La nostalgia, me di cuenta, era una trampa peligrosa. Te hace mirar atrás cuando lo que necesitas es mirar con precisión hacia lo que tienes delante. Esa mañana en la fábrica, todo parecía igual. Sin embargo, dentro de mí todo sonaba distinto. Cada ruido de máquina me acompañaba como una especie de metrónomo para mis pensamientos. A las 11:15, Germán se acercó con su calma habitual y dejó 2 cafés sobre la mesa de control. «¿Cómo vas?», preguntó sin rodeos. «Lúcido», respondí. Cansado, pero lúcido. Se sentó frente a mí. Tenía esa mirada de amigo que sabe cuándo callar. Esperó a que hablara. «Encontré un recibo, Germán, de un restaurante caro, de febrero. Dijo que estaba viendo una serie esa noche. Miente desde hace tiempo», dije sin alterar la voz. Germán suspiró. Bajó la vista. «No sé qué decirte, Rodrigo. Supongo que prefieres la verdad antes que seguir ciego». Asentí despacio. La verdad se digiere mejor que la duda. Permanecimos unos minutos en silencio. Solo se oía el golpeteo de las herramientas en el fondo del taller. Luego Germán añadió: «Lo que te hizo no tiene defensa, pero ten cuidado con lo que viene. A veces la gente que traiciona no soporta verte entero». Aquella frase quedó flotando todo el día, porque sí, me sentía extraño, devastado por dentro pero controlado. Ni un grito, ni una llamada desesperada, ni un ataque de furia. Había perdido la mitad de mi vida familiar en pocas horas, y aún así, algo dentro de mí parecía manteniendo el orden. Quizá era eso lo que Germán veía. Un hombre que no se había derrumbado y que empezaba a pensar como alguien que ya prepara su movimiento siguiente. Esa noche no volví a casa directo. Conduje sin rumbo un rato por las calles de Valladolid, las mismas por donde había paseado a Lucía cuando era niña. Las luces naranjas de las farolas hacían brillar el parabrisas húmedo. Detuve el coche en la avenida Salamanca, frente a un edificio antiguo con azulejos, y sin pensarlo demasiado, decidí entrar en el bar donde a veces parábamos después del turno. El local olía a madera y café recalentado. Me senté en una mesa del fondo. No había mucha gente. Pedí una copa de vino. Germán llegó 20 minutos después. Seguramente había intuido que estaría allí. No hacía falta llamar. «Sabía que hoy no querías estar solo», dijo al llegar. No respondí. Solo di un sorbo. «¿Qué piensas hacer?», preguntó después de unos segundos. «Ya hablé con el abogado. Está revisando movimientos bancarios, pero no es suficiente. Quiero entender a fondo qué papel tuvo ese tal Aurelio. Necesito saber quién era antes de aparecer en la vida de Carmela». Germán dio un leve gesto de aprobación. «Si vas a moverte, hazlo sin mancharte. Eso te dará ventaja cuando llegue el juicio». Sus palabras resonaron. Pasó un rato sin conversación. La música del bar era vieja, una melodía instrumental que apenas se oía. De pronto sentí algo raro, una oleada de tristeza seca, diferente a la del domingo. No era dolor nuevo, era la constatación de la distancia. Pensé en Lucía, en su tono de voz cuando me dijo que vivir conmigo era una vergüenza.
Esa frase se me había grabado en la parte más honda del pecho. En su momento no supe qué responder. Hoy tampoco sabría. De pronto tuve la necesidad de justificarme ante nadie, de repasar la historia entera de lo que fui como padre, buscando errores concretos. Recordé cada cumpleaños, cada uniforme escolar planchado la noche antes, cada regalo improvisado comprado con turnos extra. Recordé la promesa que me hice el día que nació. Creí haberla cumplido hasta el último detalle, y sin embargo, algo en el relato familiar se torció igual. La sensación de haber perdido no solo a mi esposa, sino también la versión que mi hija tenía de mí, se volvió insoportable por unos segundos. Germán me observó sin decir una palabra. Me limité a posar el vaso sobre la mesa y apretar los puños. Un nudo de impotencia subió por la garganta. «Rodrigo, escucha», empezó, pero lo interrumpí. «No digas nada», murmuré. «Déjame digerirlo a mi manera». Se calló. Ese detalle, su silencio prudente, fue la mayor muestra de amistad posible esa noche. Cuando salimos, el aire helado me golpeó el rostro. Caminamos juntos hasta el coche. Me detuve antes de subir y miré las luces de la ciudad desde el estacionamiento. Era curioso. Todo seguía funcionando igual. Las farolas, los semáforos, los coches, los escaparates. Nadie iba a detenerse por mi tragedia doméstica. Esa indiferencia del mundo tenía algo liberador. «Gracias por venir», le dije. «Para eso estamos», respondió. «Pero prométeme algo. Guarda la calma. Si Carmela piensa que te destruyó, demuéstrale que no puede». Asentí. Nos dimos la mano con fuerza y me subí al coche. De vuelta en casa, el pasillo me pareció largo y diferente. Las sombras se extendían hasta el final de la escalera. Encendí solo una lámpara. Abrí la carpeta donde comenzaba a juntar documentos y añadí una hoja nueva con la fecha. Viernes 10 de marzo. Escribí debajo una frase breve. No reaccionar. Observar y registrar. Cené cualquier cosa. Encendí la televisión, pero no presté atención. A medianoche subí al dormitorio y me quedé sentado al borde de la cama, observando la ventana. El reflejo del alumbrado público cruzaba las cortinas como una línea tibia. Pensé en Carmela, donde fuera que estuviera. En Lucía durmiendo quizá en otra casa, creyendo que su madre tenía razón. Me pregunté si alguna noche sentiría remordimiento. No por mí, sino por la forma en que se fue, sin una explicación, sin una sola frase que pudiera servir como puente. Cerré los ojos. Escuché el ruido del reloj del pasillo. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí miedo de olvidar mi propia voz entre tanto silencio. Eso me hizo hablar en voz alta, casi sin darme cuenta. «No te voy a perseguir», dije, sin saber si le hablaba a Carmela, a Lucía o a mí mismo. «Pero esta vez no vas a borrarme como si nunca hubiera existido». La frase quedó suspendida en el aire y sonó extraña, como un juramento apenas susurrado. Era lo más parecido a una promesa nueva, una versión adulta de aquella que había hecho cuando nació mi hija. Entonces prometí protegerlas. Ahora prometía protegerme a mí. El reloj marcaba la 1:20 cuando apagué la luz. Afuera empezaba a llover con suavidad. El sonido del agua sobre las tejas acompañó mi respiración hasta que el sueño me venció, no por paz, sino por cansancio acumulado. Y en medio de esa oscuridad tibia, solo pensé una cosa. Al día siguiente el registro de todo comenzaría en serio. El sábado amaneció con un cielo gris y una neblina baja que cubría las calles como un velo espeso. No había dormido mucho, pero tampoco lo necesitaba. Desperté con una determinación serena, distinta del malestar de los días anteriores. Sentía que el duelo había pasado de la fase emocional a la fase de estudio. Ya no dolía tanto la escena del domingo. Ahora dolía la idea de cuántos días antes había comenzado aquella farsa sin que yo lo advirtiera. A las 9 en punto, tenía cita en el despacho de Isidoro Castejón. Caminé hasta allí con las manos dentro del abrigo, esquivando charcos. El sonido de las ruedas de los coches sobre el asfalto mojado me tranquilizaba. Al menos, el mundo mantenía su ritmo. Cuando llegué, Isidoro estaba revisando unos documentos con sus gafas a medio bajar.
Me recibió sin preámbulos, con el tono de alguien que ya había ordenado el tablero antes de que yo cruzara la puerta. «Bien, Rodrigo», dijo. «He revisado la información que me trajiste. Hay movimientos en la cuenta común que no cuadran con tus ingresos. También un patrón de transferencias de Carmela hacia otra cuenta particular». Sacó de la carpeta varias hojas impresas con los extractos bancarios. Había números subrayados, fechas marcadas y una línea que se repetía. Los retiros en efectivo coincidían con días en los que ella, teóricamente, estaba trabajando. «¿Y qué puedo hacer con eso?», pregunté. «Documentarlo. Todo. Cada recibo, cada ticket, cada mensaje». «No te precipites. No la enfrentes todavía», respondió. «A partir de ahora, actúa como si no supieras nada. Eso es vital». La calma de su voz imponía respeto. Tomé nota de cada instrucción. «Te voy a enviar un formato de registro diario», añadió. «Anota movimientos, visitas, cambios. No por venganza, sino por estrategia. Confía en el papel, no en la memoria». Salí del despacho con una carpeta de cartón nueva y la sensación de estar montando los cimientos de algo mayor. No era una guerra abierta, pero tampoco era resignación. Era otra cosa, una forma distinta de defender mi verdad. Al llegar a casa preparé la mesa del comedor como si fuera una oficina. La carpeta azul a la izquierda, un bloc de notas, los extractos, la calculadora. Abrí la agenda vieja que siempre guardaba en el segundo cajón del mueble y empecé a reconstruir los gastos mensuales de los últimos 5 años. No tardé en descubrir irregularidades. Entre las compras normales de supermercado, aparecían cargos a nombre de tiendas de ropa en Madrid, restaurantes fuera de Valladolid, incluso un pago a una agencia de viajes con fecha del verano anterior. Me detuve ante esa línea. La agencia se llamaba Viajes Cantábrico. Recordé que aquel verano Carmela y Lucía habían ido supuestamente a Santander, a casa de una de sus hermanas. Pero el boleto de pago estaba a nombre de Carmela Fuentes y Aurelio Montoya. 2 plazas, Hotel Bahía Santander. 9 noches. Leí los nombres 3 veces. 9 noches con él mientras yo trabajaba turnos extras para reponer el coche. Todo encajaba, y al mismo tiempo el estómago se me cerró. No hubo rabia explosiva, sino una indignación controlada que pesaba como plomo en el pecho. Hice una copia del recibo y lo guardé en una funda de plástico transparente. Era la pieza más clara del rompecabezas. A las 2 de la tarde sonó el timbre. Era Germán, que venía a dejarme unas herramientas que había olvidado en su coche. Me encontró con la mesa llena de papeles. «Vaya», dijo mirando alrededor, «parece que montaste tu propia comisaría». «Algo así», sonreí sin humor. «Estoy registrando pruebas». Le conté lo que había visto. Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo: «Si hay una cuenta oculta, tu abogado podrá rastrearla, pero cuidado con la venganza. Que parezca justicia, no revancha». Asentí. Germán siempre tenía la frase justa. Después de que se fue, continué ordenando los documentos hasta la noche. El salón olía a papel y café, un olor que me ayudaba a mantener la mente despierta. Mientras clasificaba los papeles, recordaba conversaciones casuales, frases que ahora cobraban otro tono. «Aurelio me recomendó un sitio para cenar», había dicho Carmela una vez, riéndose al servirme la comida. Yo no había visto en esa frase la carga que realmente tenía. Revisé fotografías guardadas en el ordenador, cumpleaños de Lucía, escapadas de fin de semana, alguna foto de la fábrica durante una jornada de convivencia. En varias, Carmela aparecía sonriendo frente a la cámara, pero sus ojos parecían ya mirando a otro sitio. Es curioso cómo la mente selecciona qué ver en cada momento. Yo había visto orgullo familiar donde había aburrimiento, felicidad donde solo quedaba costumbre. Al caer la noche, salí a caminar. Hacía frío. El viento arrastraba hojas por las aceras mojadas. Caminé sin rumbo un rato, hasta que me di cuenta de que mis pasos me llevaban por la misma ruta que Carmela solía hacer para ir a la clínica. Fue instinto lo que me hizo detenerme frente a una esquina, mirar arriba y reconocer la ventana de su antiguo despacho. Todo apagado, ni un movimiento. El edificio cerraba temprano los sábados.
De regreso, entré a una papelería de barrio que seguía abierta y compré archivadores nuevos. En total 3. Los etiqueté al llegar: cuentas comunes, pruebas directas, anotaciones personales. Quería que cada carpeta tuviera su propio orden. Si iba a enfrentar un proceso, debía entrar en él preparado. Antes de dormir, imprimí los primeros registros cronológicos. Pegué notas adhesivas en cada documento, indicando fechas y montos. Escribí en la portada una frase que me salió sin pensar: la verdad también se demuestra en papel. Faltaban muchos datos, pero ya tenía estructura. Saber que había una forma de ver claro dentro del caos me dio algo parecido a calma. No paz, no felicidad. Calma útil. A medianoche, cuando el cansancio me vencía, el teléfono vibró. Un mensaje. Número desconocido. Solo 4 palabras. No te metas, por favor. No había firma, pero no hizo falta adivinar. Miré la pantalla durante medio minuto. Borré el mensaje. No lo respondí. Luego añadí en mi cuaderno una última línea antes de apagar la luz. El miedo de ella confirma que voy bien. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez desde el domingo, el sueño no fue vacío. Soñé con el taller, con un panel eléctrico abierto y yo reparando conexiones con precisión. Pero lo que estaba reparando no era una máquina, era mi propia historia. El domingo siguiente amaneció tan inmóvil que el silencio parecía otro habitante de la casa. La neblina seguía suspendida, como si el tiempo se negase a moverse. Me senté a la mesa con la carpeta abierta y repasé lo archivado la noche anterior. Cada documento me devolvía una imagen: el recibo del restaurante, la reserva del hotel, las transferencias. Pero algo faltaba. Había piezas sueltas que no podían organizarse únicamente con cifras. Lo más importante todavía estaba fuera del papel: la manipulación. El modo en que Carmela había torcido la relación con Lucía hasta convertirla en un arma. Mientras servía café, me di cuenta de que apenas recordaba la última vez que habíamos hablado sin tensión. Las últimas semanas antes de su partida, los diálogos eran mínimos. Ella respondía sin emoción, con monosílabos o un desdén aprendido de su madre. Fue entonces cuando decidí revisar el ordenador viejo que usábamos todos. Estaba en el despacho, cubierto de polvo. Lo encendí. Tardó casi 10 minutos en arrancar. Sonó el ventilador interno oxidado. En el escritorio aparecieron carpetas con nombres sencillos: fotos de viajes, escuela, comprobantes. Pero una en particular me llamó la atención: tareas. Dentro había documentos de clase, algunos incompletos, y copias de mensajes de una plataforma escolar. En uno de los archivos, Lucía había dejado abierto un chat de grupo con amigas. Lo leí sin intención de invadir, pero lo que encontré me detuvo en seco. Una conversación de hacía 4 meses. Mi madre dice que mi padre no aspira a nada, que nunca quiso más que ese taller lleno de grasa. Igual trabaja un montón, trabaja mucho, pero vive como un perdedor. Leí esas líneas y sentí una presión en el pecho, como si alguien me apretara desde dentro. No era solo la humillación, era comprobar la influencia que Carmela había tenido sobre ella. Palabra por palabra, era el mismo discurso que me había lanzado aquella mañana fatal. Cerré los ojos. Respiré hondo. Necesitaba serenarme para no convertir el dolor en acción impulsiva. Copié el archivo en un pendrive y lo guardé en el sobre gris de pruebas. No como venganza, sino como testimonio de mi realidad. Después abrí otra carpeta oculta bajo el nombre Fotos 2017. Eran imágenes recientes. Entre ellas, varias del viaje a Santander que creía familiar. En todas aparecían Carmela y Lucía, sonrientes en la playa. En una, sin embargo, se reflejaba en el cristal del restaurante una figura masculina difusa. Lo amplié. La silueta era de un hombre robusto, traje claro: Aurelio Montoya. No había duda. Esa confirmación sólida me dejó un rato en silencio. Cerré el archivo y bajé la tapa del portátil con cuidado. Lo hice despacio, como quien cierra un ataúd. Todo lo que necesitaba saber estaba ahí. Era obvio que la mentira no era improvisada. A las 11 decidí salir.
La casa empezaba a oler a encierro entre el polvo y el café recalentado. Caminé por el barrio hasta el parque donde solíamos pasear los domingos cuando Lucía era niña. Los columpios estaban vacíos, soplaba un viento leve. Recordé su risa pequeña, el gorro azul que siempre terminaba cayéndose, el gesto de Carmela mirando el reloj porque había que llegar a tiempo al almuerzo familiar. Ese recuerdo, en lugar de darme nostalgia, me permitió entender algo. Carmela nunca soportó la rutina sencilla. Para ella, todo debía ser un escaparate. Y yo, con mi puntualidad y mis hojas de cálculo, era la antítesis de lo que deseaba mostrar al mundo. Volví a casa con la determinación de cerrar una parte de la historia. No volvería a intentar justificarme ante nadie. Me conecté al banco en línea y cambié la contraseña de la cuenta principal. Después, revisé los depósitos automáticos y anulé los pagos mensuales asignados a la tarjeta de Lucía. Ese gesto me dolió más de lo que esperaba. Recordé el día en que abrimos su cuenta juvenil, a los 15. Ella sonreía porque el banco le dio una libreta brillante con su nombre. Yo le aseguré que mientras estudiara, nunca le faltaría nada. Pero esa condición ya no existía. Había escogido su lealtad y debía aprender lo que costaba renunciar a la verdad. Guardé los comprobantes de las modificaciones bancarias en la carpeta de Isidoro y escribí en el blog una frase que me resonaba desde la noche anterior. Cortar no siempre es castigar, a veces es educar. Esa tarde, mientras ordenaba papeles, Germán apareció sin avisar. Llevaba 2 cafés calientes y una expresión de preocupación genuina. «Pasé por la fábrica y me dijeron que no fuiste al turno extra», comentó. «Era necesario tomar un día», respondí con calma. Miró la mesa y entendió. «¿Encontraste algo más?» Le mostré la copia del archivo escolar. Leyó en silencio. Cuando terminó, bajó el papel con un gesto de rabia contenida. «Tu exmujer roza la crueldad. Poner a tu hija en tu contra. Eso deja cicatriz». Asentí. «No voy a enfrentarla todavía. Quiero que todo esté claro antes. Y quiero que Lucía se dé cuenta sola». Germán bebió su café de un trago. «Entonces sigue midiendo cada paso. No te precipites». Se levantó y antes de irse añadió: «No olvides que la verdad sin testigos se vuelve un rumor. Asegúrate de tener pruebas y paciencia». Cuando se marchó, quedé mirando los objetos que aún quedaban de Lucía en su habitación. Un abrigo doblado en la silla, un cuaderno roto, un frasco de perfume barato. Pasé la mano por el escritorio. Había polvo, pero también un rastro leve de su colonia. Ese olor me llevó de vuelta a una tarde remota. Ella tenía 10 años y vino corriendo a mostrarse un dibujo donde estábamos los 3. Los trazos eran torpes, las proporciones imposibles, pero en la esquina superior había un sol enorme y una frase escrita con todas las letras en mayúsculas: «Mi familia feliz». Me quedé un largo rato sosteniendo esa imagen mental. No lloré, pero los ojos se me cargaron de ese ardor doloroso que antecede al llanto. La diferencia es que ya no había lágrimas disponibles. Creo que las había gastado sin que notara cuándo. Volví a la mesa y continué escribiendo. Página tras página, reconstruí la línea de tiempo. 14 de febrero, transferencia sospechosa. 6 de febrero, cena registrada. Julio anterior, viaje pagado. Octubre, gimnasio y cambio de turno. Marzo, abandono. Las fechas eran columnas minerales. La historia se sostenía en ellas como una estructura sólida. Cuando terminé de trazar los puntos, cerré el cuaderno y miré el reloj. Faltaban pocos minutos para las 10 de la noche. Encendí la luz del pasillo y me preparé un té. El olor calmante llenó la estancia tranquila. Me senté en silencio. Dejé que el líquido se enfriara un poco y pensé en lo inevitable. Ya no había posibilidad de reconciliación, ni con Carmela, ni al menos por ahora con Lucía. Pero en esa aceptación había una especie de alivio. Ya no era un hombre engañado, sino alguien que empezaba a dominar los hechos. Había dejado de ser un espectador del desastre. Antes de irme a dormir, abrí la ventana del salón. El aire fresco entró como una purificación. Miré el cielo sin estrellas.
el mismo que tantas noches había compartido con ellas, y me descubrí diciéndole en silencio a mi hija algo que nunca se atrevería a escuchar ahora. Te amo todavía, aunque no lo merezcas. Luego cerré la ventana y apagué la lámpara. En el cuarto, el zumbido leve del reloj acompañó mi respiración. Mañana, lo sabía, empezaría la fase más dura, prepararme para actuar en silencio hasta que todo cayera por su propio peso. El lunes amaneció distinto, no por el clima, que seguía frío y húmedo, sino por la decisión que había tomado la noche anterior. Ya no iba a observar desde la distancia, empezaría a mover las piezas. No se trataba de venganza, sino de equilibrio. Había demasiado que poner en orden y cada acción debía tener consecuencias concretas, igual que en la ingeniería. Todo peso mal distribuido acaba por caer. El primer paso era legal. A las 9 en punto llamé al despacho de Isidoro Castejón. Me atendió su secretaria con la eficiencia que siempre mostraba. A las 11 estaba sentado frente a él, con 3 carpetas llenas de documentos, cuentas comunes, pruebas directas, anotaciones personales. Isidoro las revisó sin interrumpir. Cada tanto hacía un gesto breve de aprobación. «Está todo muy claro, Rodrigo», dijo al finalizar. «Hay operaciones bancarias injustificadas, gastos a nombre de otra persona y un abandono sin acuerdo previo. Puedes solicitar la disolución y una compensación proporcional». «No me interesa el dinero», respondí. «Lo sé, pero necesitas que el tribunal vea tu serenidad. Actúa exacto, no emocional». Asentí. Me entregó una hoja con las instrucciones para iniciar el procedimiento y me dijo que prepararíamos la primera comunicación legal en menos de 2 semanas. Antes de irme, añadió algo más. «Tu hija está protegida por ley hasta la mayoría de edad, pero tú puedes modificar el destino de su mantenimiento. No estás obligado a mantener gastos que no supervisas». «Lo tengo claro», contesté. Salí del despacho con el peso de una decisión que ya no podía revertirse. En el camino de regreso sentí una mezcla de alivio y culpa. Pensé en Lucía, en qué significaría para ella perder esa ayuda mensual. No quería castigarla, pero toda enseñanza importante duele antes de sanar. Esa noche escribí una carta breve, sin adornos sentimentales, destinada a ser enviada junto a la notificación legal. Lucía, esta decisión no nace del enojo, nace de la necesidad de que entiendas el costo real de tus elecciones. Yo siempre te sostuve sin condiciones, pero la confianza requiere respeto. No hay rencor, solo aprendizaje. Cuando comprendas lo que significa ganarse lo que se tiene, sabrás por qué lo hice. Guardé la carta en un sobre. No era una despedida, sino un cierre parcial. Al día siguiente acudí al banco y formalicé los cambios. Cancelé la transferencia mensual de 350 euros destinados a su cuenta juvenil. También bloqueé la tarjeta adicional que Carmela aún utilizaba de manera automática. Lo hice sin aviso previo. Un corte limpio, preciso. La empleada del banco me miró con cierta curiosidad, pero no preguntó nada. Al finalizar, imprimí un comprobante y lo guardé con fecha y firma. Esa tarde, al volver del trabajo, encontré un mensaje desconocido en el buzón electrónico. «Sabes que estás exagerando». No mencionaba nombre, pero caía por su propio peso. Era Carmela, segura de que aún podía influir. No respondí. Añadí el mensaje a mis archivos. Cada palabra de ella a partir de ahora sería parte de mi registro. Con el paso de los días, el silencio empezó a trabajar a mi favor. Ninguno de los dos intentó contactarme directamente. Sin embargo, una semana después, el padre de una compañera de Lucía, un tal Enrique Marín, que me conocía del club de baloncesto, me llamó para decir que había visto a mi hija buscando trabajo en una cafetería del centro. Agradecí la información con una voz que disimulaba la mezcla de orgullo y tristeza que me produjo esa noticia. Al menos, estaba intentando valerse por sí misma. Esa noche, sentado junto a la ventana, recordé tantos momentos que ahora se iluminaban bajo otra luz. Lucía aprendiendo a andar en bicicleta, la primera vez que se cortó el pelo, las noches en que venía a mi cama porque había tenido pesadillas.
La mente reproduce esas memorias sin pedir permiso, y entendí que el amor de un padre no se apaga ni se cobra, solo cambia de forma. Cerca de medianoche, Germán me llamó. «Supe que cortaste la ayuda», me dijo. «Sí, era inevitable». «¿Y cómo te sientes?» «Curiosamente tranquilo. No quería humillarla con palabras, así que dejo que la realidad le hable por mí». «Eso también es una lección», respondió. «A veces el silencio educa mejor que los discursos». Colgué y me quedé mirando los papeles ordenados sobre la mesa. Tenía pruebas suficientes para cualquier tribunal, pero más que eso, tenía claridad sobre mi lugar en la historia. No era un hombre abandonado, sino un hombre que había recuperado el control sobre su narrativa. El siguiente paso era proteger mis activos. El miércoles me reuní con el contador de la empresa, un hombre serio llamado Damián Lobo. Le pedí asesoramiento para transferir temporalmente el vehículo a mi propio nombre exclusivo y asegurar la cuenta de ahorros. Damián entendió al instante la situación. «Has sido cuidadoso, eso ya te da ventaja», dijo revisando los papeles. «Pero asegúrate de que todo quede documentado antes del proceso legal». «Eso estoy haciendo desde el primer día», respondí. En el trabajo, mis compañeros empezaron a notar un cambio, no en mi carácter, que seguía tranquilo, sino en mi mirada. Ya no era el Rodrigo distraído que solo hablaba de motores. Era un hombre concentrado, más silencioso, pero más estratégico. Germán me lo dijo un jueves en el almuerzo. «Tienes la mirada de alguien que ya sabe hacia dónde va». «Exactamente», contesté. «Y eso los descolocará». Ese fin de semana recibí una notificación oficial. Carmela había consultado a un abogado. Lo supe porque Isidoro me reenvió copia de la solicitud de contacto. Ella empezaba a moverse. Era cuestión de tiempo antes de que intentara reclamar algún bien en común o forzar una mediación económica. Sin embargo, lo que ella desconocía era que toda la documentación ya estaba a salvo bajo mi nombre. Mirando mi reflejo en el espejo del baño esa noche, comprendí la magnitud del cambio. No era el hombre ingenuo que confiaba en la estabilidad del hogar, tampoco el resentido que busca venganza. Era alguien que había aprendido el valor del cálculo, de la pausa, del acto medido. Recogí la carta destinada a Lucía. La observé un largo rato, pero en lugar de enviarla la guardé en el cajón. Preferí que el mensaje lo transmitiera el hecho mismo de no recibir más dinero. Esa ausencia sería más elocuente que cualquier palabra. Antes de irme a dormir, abrí el cuaderno y escribí una frase que me serviría de guía para los días siguientes. «La paciencia de hoy será la ventaja de mañana». Me acosté sin sueño, pero con una certeza firme. La próxima vez que sus caminos se cruzaran, ni Carmela ni Lucía reconocerían al hombre paciente que solía pedir explicaciones. A partir de ahora, cada movimiento sería una lección por sí mismo. La justicia a veces comienza en el silencio del que aprende a esperar. La siguiente fase requería precisión, y yo estaba listo para ejecutar cada movimiento con la calma de quien ha perdido el miedo. Habían pasado casi 3 semanas desde su marcha. En apariencia todo seguía igual. La fábrica, mis horarios, los compañeros. Pero por dentro, mi vida era otro proyecto, uno que se construía pieza a pieza, sin margen de error. El lunes por la mañana visité nuevamente el despacho de Isidoro para definir la estrategia. Llevé conmigo un paquete de documentos recién organizados. Entre ellos incluía la prueba que más me pesaba, el comprobante del hotel en Santander y los movimientos bancarios cruzados con aquellas fechas. Isidoro hojeó el expediente con la parsimonia de quien sabe que el tiempo a veces trabaja más que la prisa. «Rodrigo, esto es más que suficiente para que el juez vea el patrón», dijo finalmente. «Pero falta un punto clave, identificar la situación financiera del señor Montoya. Me propongo conseguir esa información sin violar la ley, pero necesito ayuda». «¿Qué tipo de ayuda?», pregunté. «Un investigador discreto. Alguien que sepa moverse sin dejar rastro. Conozco a uno de confianza total. Se llama Ernesto Ballester». Anoté el nombre sin dudar. Aquel mismo día por la tarde nos reunimos en un café del centro. Ernesto era un hombre de poco más de 60, delgado, con una calma casi inquietante. Me escuchó sin interrumpir, apuntando detalles en una libreta pequeña,
Su voz no pasaba del susurro. Necesito conocer la realidad financiera y personal de Aurelio Montoya, le dije, sin escándalos ni exposición, solo hechos. Él asintió. Deme 3 semanas. Le informaré de cada avance con discreción absoluta. Dejé el sobre con los datos básicos que poseía: nombre completo, edad aproximada y la empresa a la que decía pertenecer. Cuando salí del café, el aire parecía más liviano. Comprendí que había iniciado algo que no podía detenerse sin alcanzar el fondo. Los días siguientes transcurrieron con la misma rutina laboral, pero mi interior funcionaba en otra frecuencia. Me volví observador metódico. Registraba conversaciones, fechas de llamadas, pequeños movimientos. En un calendario aparte, marcaba con tinta roja los días en que esperaba noticias de Ernesto. El 28 de marzo, a las 6:10 de la tarde, recibí una llamada sin identificar. Era él. Habló sin preámbulos. Tengo información, es más grave de lo que imaginábamos. ¿Puede verme mañana? Nos citamos en un aparcamiento cercano al río Pisuerga a las 9 de la mañana. Cuando llegué, él ya estaba esperándome dentro de un coche discreto, con los papeles organizados sobre el asiento. Me los entregó uno a uno. Aurelio Montoya no es empresario, dijo. Fue socio menor de una inmobiliaria que quebró en 2021. Desde entonces vive de favores y de mujeres con recursos. Tiene demandas laborales y una deuda impaga con Hacienda superior a 80.000 euros. No posee propiedad formal a su nombre. Utiliza cuentas ajenas, probablemente la de su actual pareja. Leí los reportes detenidamente. Cada línea confirmaba que Carmela se había unido a un naufragio. Y aunque me hubiese alegrado la idea de que el tiempo acabara mostrando su error, no sentí satisfacción. Solo una forma de tristeza seca. La certeza de que había arriesgado todo por alguien aún más vacío que ella. Ernesto me ofreció copias verificadas de la documentación, con fechas y sellos. Aquello podía ser un arma procesal en caso de disputa patrimonial. Lo agradecí con un apretón de manos y un sobre con la suma acordada. Le aconsejo guardar esto lejos de casa, dijo al despedirse. A veces la desesperación empuja a las personas a volver, no por amor, sino por interés. Tenía razón. Esa misma noche, a las 10:30, el teléfono sonó. Era Carmela. No respondí. Segundos después, un nuevo intento. Dejé que cayera en el buzón de voz. Escuché el mensaje 1 hora después. Rodrigo, necesitamos hablar. Hay cosas que no entiendes. Por favor, llámame cuando puedas. Su tono no era de arrepentimiento. Era de alguien que teme perder algo que daba por seguro. Borré el mensaje y añadí la fecha al registro. Durante esa semana, el silencio volvió a instalarse como un compañero doméstico. En la fábrica nadie sospechaba nada, y eso me convenía. El sábado, mientras organizaba nuevas copias de respaldo, recibí un correo cifrado de Ernesto con archivos adjuntos, fotografías de Montoya saliendo de un despacho jurídico y entrando a un coche con Carmela. La fecha, el martes pasado. El asunto del mensaje decía solo: confirmado, dependencia económica total. Guardé las imágenes en una memoria externa y la deposité dentro de la caja fuerte de la fábrica, donde mantenía herramientas de valor. Era el lugar más seguro, fuera del alcance de cualquiera que intentara irrumpir en mi vida. Los días se extendieron como una secuencia continua de control. Cada acción estaba pensada para un propósito mayor: protegerme, dejar constancia y esperar el momento jurídico adecuado. Sin embargo, hubo un episodio inesperado. El 3 de abril, al llegar a casa, encontré un sobre sin remitente bajo la puerta. Adentro, una fotografía partida en dos. En una mitad, yo en la fábrica. En la otra, Carmela y Montoya abrazados. Detrás, un mensaje corto escrito a mano. Todo tiene 2 versiones. Me quedé mirando aquella provocación el tiempo suficiente para sentir que viejas emociones todavía podían encenderse. Pero el impulso pasó rápido. No iban a arrastrarme a su juego. Guardé la foto en la carpeta azul. Añadí una nueva nota. Posible intento de intimidación. No responder. Esa noche, mientras cenaba, sonó una notificación en el móvil.
Un correo nuevo de Isidoro. He recibido confirmación del peritaje sobre las cuentas. Es favorable. Conviene esperar antes de presentar la demanda. El deterioro de la otra parte nos beneficiará. Le respondí con una sola frase. Esperaré. Estoy preparado. La paciencia era ahora mi refugio. Me sentía dueño del ritmo y de los tiempos. Carmela debía creer que el silencio significaba resignación, cuando en realidad era estrategia. El 8 de abril, Ernesto me llamó por última vez. Mi trabajo terminó, dijo. Montoya se mudará en cuestión de días. Sus acreedores le siguen la pista. Probablemente Carmela lo ignore. Le dejo esto: el contrato de arrendamiento vencido y la carta de desahucio. Gracias, respondí. Ha hecho más de lo que imaginé. Colgué y me quedé escuchando la respiración pausada del apartamento. En la mesa tenía ahora una pila de pruebas que hablaba por sí sola. Engaños, deudas, falsedades, chantajes implícitos. Todo lo que había destruido mi familia estaba también destruyéndolos a ellos. Llené el último folio del cuaderno con una conclusión escrita en tinta negra. La verdad se defiende sola cuando se le da tiempo. Cerré la tapa, guardé las carpetas y apagué la luz. Afuera la ciudad seguía viva, indiferente. Pero por primera vez en meses sentí un pulso interno que no era de dolor, sino de dirección. Sabía que la siguiente etapa ya no sería la recopilación. Sería el enfrentamiento final. Y esta vez no habría más advertencias, solo resultados. El día de la audiencia llegó sin dramatismos, como llegan las cosas inevitables. Era martes, 16 de mayo. Me desperté antes del amanecer con esa sensación de calma tensa que precede a los momentos decisivos. La lluvia caía despacio sobre las ventanas y el frío del vidrio me ayudó a despejar la mente. La carpeta azul estaba sobre la mesa del comedor, acompañada de 2 tazas limpias y el reloj de muñeca que siempre uso cuando necesito concentración. No sentía ira, solo un ánimo contenido. Había pasado de víctima a testigo de mi propio renacer. Salí de casa a las 8:15, con la chaqueta gris y los documentos organizados según las instrucciones de Isidoro. El tribunal de Valladolid quedaba a 20 minutos caminando. A mitad de trayecto vi un coche que reconocí al instante, el de Carmela. Estaba estacionado frente a una cafetería. Ella bajó con prisa, el paraguas cerrado, el peatón impasible. La observé a distancia unos segundos. Vestía de negro, algo más delgada, pero con esa misma rigidez en los hombros. Me di cuenta de que ya no me producía ni odio ni ternura, solo una sensación lejana de alguien que fue importante en otra vida. En la sala, Isidoro me esperaba con su inflexión tranquila. Me saludó dándome un sobre. Aquí están los documentos sellados del peritaje bancario y las copias de las pruebas de Ballester, dijo. Hoy no necesitamos palabras duras. Los hechos hablarán por nosotros. Asentí. Era el tipo de serenidad que necesitaba. A las 9:50 entramos. La jueza, una mujer de rostro severo, solicitó a las partes que se identificaran. Carmela estaba acompañada por un abogado joven, nervioso, que apenas miró mis ojos. Ella evitó hacerlo por completo. Solo fijaba la vista en el suelo o en sus manos, fingiendo control. El tono de su piel, sin embargo, delataba el temblor interior. El proceso comenzó con la lectura de los datos económicos. Isidoro presentó copias certificadas de las transferencias, las facturas, los movimientos injustificados y el comprobante del hotel. El abogado contrario intentó objetar alegando que eran gastos personales ajenos a la unión matrimonial, pero la jueza pidió orden y solicitó una explicación concreta. No la hubo. Luego vino el turno del informe financiero de Aurelio Montoya. El silencio en la sala se volvió denso cuando Isidoro desplegó las pruebas. El señor Montoya, pareja actual de la demandada, acumula una deuda oficial de 82.000 euros con el Estado, dijo. Actualmente reside en un inmueble arrendado a nombre de la señora Fuentes, quien ha asumido gastos sin justificar con ingresos propios. El abogado de Carmela intentó pedir tiempo, pero la jueza fue clara. Esta información será verificada, pero adelanto que tendrá implicancia directa en la distribución de bienes, dictaminó. A partir de ese momento,
Carmela no levantó más la cabeza. Su postura hundida era la de quien siente el peso del propio error. Yo permanecí inmóvil, sin gestos, solo escuchando el papel del que tanto me había costado desprenderme. Todo ese registro de noches sin dormir encontraba al fin un propósito. Cuando llegó mi turno de declaración, Isidoro me indicó que hablara lo justo. Lo hice con voz firme. Durante 22 años mantuve a mi familia, cubrí la totalidad de los gastos del hogar y jamás negué apoyo económico. No busco revancha, solo claridad en lo que corresponde. La jueza asintió sin miramientos. Hubo un breve receso. En el pasillo, Isidoro me habló en voz baja. Está hecho. Ha visto todo lo que necesitaba ver. No habrá oposición válida. A las 12:20, la audiencia se reanudó para fijar las medidas temporales. La sentencia provisional designaba mi exclusividad sobre la vivienda y fondos del matrimonio, congelaba el acceso de Carmela a las cuentas conjuntas y dejaba constancia de que Lucía, aun siendo menor, mantenía su independencia financiera por decisión mía. Ninguna objeción prosperó. Cuando la sesión terminó, el abogado de Carmela se retiró primero. Ella se quedó quieta en su asiento. Hubo un instante, apenas un segundo, en que levantó la vista y me miró. No con desafío, sino con una mezcla de culpa y desconcierto. Era la mirada de quien recién entiende que el tiempo es irreversible. Salí sin decir palabra. En las escaleras, el aire húmedo volvió a llenarme los pulmones. Afuera el clima seguía gris, pero por primera vez el cielo no me pesaba. Sentí que podía caminar erguido, libre del peso de todo aquello que me había reducido. Nos reunimos con Isidoro en un café cercano. Ahora toca esperar la resolución oficial, dijo. El proceso civil terminará en breve. No tengo prisa, contesté. Le di al tiempo la oportunidad de demostrar quién era quién y no me defraudó. Brindamos con un café corto. No celebrábamos una conquista material, sino una victoria silenciosa, la de haber sobrevivido a la humillación conservando la dignidad. Esa tarde volví a la fábrica. Quería cerrar el día trabajando, no reflexionando. Mientras ajustaba las tuercas de una máquina averiada, Germán apareció con su casco en la mano. «¿Cómo te fue?», preguntó. «Todo en orden». La verdad hizo su parte. Él sonrió. Sabía que no necesitabas gritar para ganar. Pasamos el resto del turno en un silencio profesional. A la salida, me invitó a cenar, pero preferí ir a casa. Necesitaba estar solo con mi mente, no con recuerdos. Al llegar, la casa me pareció diferente. Tal vez porque esa noche ya no era un espacio de duelo, sino de reconstrucción. Encendí la lámpara del salón, me serví una copa de vino y abrí la carpeta donde guardaba mis escritos. Tomé una hoja nueva y escribí: «El amor no se cobra, pero tampoco se regala 2 veces». A las 9:30 recibí un mensaje que no esperaba. Era de Lucía, breve, sin mayúsculas. «Mamá está destrozada, dice que te excediste». Lo leí varias veces antes de responder. «No hice nada que no mereciera. Cuídate». No llegó respuesta. Aún así, su mensaje me dejó una sensación ambigua. Quise creer que detrás de ese tono distante había una grieta mínima por donde volvería la verdad. Guardé el teléfono boca abajo y observé la lluvia sobre el cristal. En el silencio del departamento, la soledad ya no era castigo, sino espacio. Allí comprendí que justicia no siempre significa recuperar lo perdido, sino detener lo que te destruye. Encendí la radio antigua que aún conservaba en el mueble. Sonaba un violonchelo suave, sin letra, solo cuerdas. Dejé que la música llenara cada rincón y cerré los ojos. Cuando el reloj marcó las 11, apagué la luz y subí a la habitación. Antes de dormir, miré por última vez la carpeta azul encima del escritorio. Había cumplido su propósito. Todo lo escrito en esas hojas era una lección sobre el costo de la confianza. Me dormí con la sensación de estar a medio camino entre la justicia y la paz. Lo que faltaba ya no dependía de mí. Otros aprenderían ahora lo que significa perder lo que no se cuida. Pasaron los meses con una lentitud engañosa. El verano llegó sin avisar, trayendo ese calor que todo lo ablanda menos los recuerdos.
Para entonces, el proceso legal estaba prácticamente resuelto. La jueza había firmado la disolución definitiva, las cuentas comunes quedaban cerradas y Carmela debía abandonar el uso de la vivienda antes de finales de julio. Todo se había cumplido según lo previsto, sin que yo tuviera que levantar la voz una sola vez. Mi rutina seguía siendo simple: trabajo, casa, silencio. Solo cambiaba algo en la manera de mirar el mundo. Era como si mis ojos registraran las cosas con otra luz. Había aprendido a medir las palabras igual que se mide una corriente eléctrica, sin desperdicio. Las mañanas eran más largas, las noches más tranquilas. Pero algo dentro de mí seguía esperando un desenlace, una última página que cerrara el círculo. Una tarde de agosto, mientras revisaba una válvula en la fábrica, recibí una llamada del juzgado. La funcionaria me informó que Carmela había retirado el último aviso de notificación. Eso significaba que el proceso estaba finalizado en todos sus términos. No habría apelaciones. Colgué con una calma que me sorprendió. Era el fin formal, aunque todavía quedara el eco sentimental. Esa noche, después de cenar, el timbre de casa sonó. Miré la hora. Eran las 10:05. No esperaba a nadie. Al abrir la puerta, encontré a Lucía. Llevaba días de cansancio acumulado en la mirada y un bolso pequeño colgado del hombro. No me saludó enseguida. Respiró hondo y dijo simplemente: «Necesito quedarme aquí unos días». Su voz ya no tenía el tono altivo de meses atrás, sino una fragilidad distinta, contenida. Me aparté para dejarla pasar. Caminó hasta el salón con pasos vacilantes. Llevaba una chaqueta fina y el cabello suelto. La vi observar los muebles, los cuadros, la mesa donde alguna vez habíamos comido los tres. Todo le resultaba familiar y ajeno al mismo tiempo. «¿Qué pasa, Lucía?», pregunté cuando el silencio se volvió pesado. «Aurelio se fue. Dejó a mamá con deudas y ninguna explicación. Yo intenté quedarme con ella, pero no puedo más. No hay dinero, no hay nada», murmuró sentándose al borde del sofá. Su confesión no me tomó por sorpresa. Isidoro me había informado días antes de la orden de desahucio que afectaba al inmueble donde vivían. Sabía que el derrumbe era cuestión de tiempo. Aún así, escucharla de sus labios tuvo un peso distinto. «¿Y tu madre?», pregunté. «Está buscando dónde quedarse. No me deja ayudarla. Dice que volver contigo sería humillante». «Entiendo». Me quedé de pie unos segundos, observándola. Era una versión distinta de la joven que me había dicho que vivir conmigo era una vergüenza. En su rostro había cansancio, no soberbia. Me acerqué despacio. «Puedes dormir en tu habitación, todo sigue igual», dije con voz neutra. «Gracias», susurró. Subió las escaleras sin más palabras. Solo el sonido leve de las pisadas confirmaba que estaba allí. Esa noche casi no dormí. El eco del pasado resonaba en cada rincón. No podía negar que me alegraba saber que estaba a salvo, pero al mismo tiempo entendía que ese regreso no traía consuelo, sino pruebas. A la mañana siguiente bajó temprano. Preparé café, como siempre. Se sentó frente a mí, las manos entrelazadas, con ese gesto nervioso que había heredado de su madre. «Papá, sé que te lastimé. No estoy aquí para que me perdones, pero quiero entender lo que pasó», dijo con honestidad torpe. «No hay mucho que explicar. Todos elegimos lo que creemos correcto hasta que aprendemos el precio», respondí. Guardó silencio. El reloj marcaba las 8:30. «Mamá decía que tú solo vivías para trabajar, que no sabías disfrutar. Tal vez tenía razón, pero gracias a eso nunca te faltó techo, ni libros, ni ropa». «Lo sé», contestó bajando la mirada. No quise seguir. Había cosas que el tiempo tendría que enseñarle solo. Le dejé la casa abierta, pero también la distancia clara. Mis límites eran nuevos y firmes. Durante esos días, Lucía ayudó en lo que pudo. Limpió su cuarto, cocinó alguna cena, intentó romper el hielo con conversaciones pequeñas, pero su energía era distinta, más introspectiva. Una tarde se acercó con un cuaderno en la mano. «Encontré esto entre mis cosas. Es de cuando tenía 10 años. Era un dibujo, los tres juntos, y encima un sol enorme. La misma hoja que yo había recordado tantas noches.
Me la entregó con una sonrisa ligera. Lo hice creyendo que siempre estaríamos así, y de algún modo lo estamos, dije, aunque cada uno haya aprendido lo que significa sostenerse. Pasaron una semana juntos, en una especie de tregua silenciosa. No hubo reconciliación plena, pero sí respeto. Una noche, Lucía bajó las escaleras con el bolso listo. Me alquilé una habitación cerca de la universidad, anunció. Quiero empezar de nuevo. Asentí. Tienes las puertas abiertas, pero no las llaves permanentes, le aclaré sin dureza. Ella entendió. Se acercó y me abrazó rápido, como quien teme despertar algo que aún duele. Gracias por no cerrar del todo, susurró. Cuando se marchó, quedé mirando la puerta cerrada. No sentí vacío. Era diferente. La tranquilidad de haber devuelto a las cosas su lugar natural. Era la consecuencia justa de mis actos. Los días siguientes fueron más ligeros. Retomé el trabajo, salí a caminar por las tardes, empecé a reparar el jardín antes abandonado. Poda, tierra, agua. En cada tarea había algo de purificación. El silencio de la casa ya no pesaba, sonaba limpio. Una noche, revisando los documentos archivados, decidí quemar las copias sobrantes de informes y cartas. Salí al patio. Encendí una pequeña hoguera en un cubo metálico y lancé los papeles uno a uno. Las hojas se retorcían en el fuego con un ruido parecido al de una respiración que se apaga. Entre las llamas, vi pasar los meses de engaño, las noches en vela, la decepción. No era una purga romántica, era práctica. Ya no necesitaba pruebas contra nadie. Cuando la última hoja se volvió ceniza, apagué la llama con agua. El olor del papel quemado se mezcló con la tierra húmeda. Miré el cielo y pensé en Carmela, quizá vagando entre acusaciones contra sí misma. No deseaba su desgracia, pero tampoco su alivio. Algunas lecciones requieren soledad para surtir efecto. Entré en la casa y escribí una frase en la pared del despacho, justo donde antes colgaba una fotografía de los tres. A veces ganar es perder el miedo a estar solo. Me quedé observándola un rato, en silencio. Luego apagué la luz. El eco del pasado quedó atrás, como una puerta cerrada que ya no necesitaba abrirse. El otoño trajo consigo un aire distinto, más limpio, más sereno. Las mañanas eran frescas y el sol menos impaciente. Había pasado casi un año desde aquella mañana en que todo se derrumbó, y sin embargo cuando pensaba en ese día, ya no dolía. Era un recuerdo que se había transformado en historia, no en herida. La vida había vuelto a una rutina silenciosamente digna. En la fábrica, mis compañeros me miraban con una mezcla de respeto y admiración callada. A algunos les sorprendía verme igual que siempre, puntual, minucioso, sin gestos de derrota. Pero dentro de mí había un cambio profundo. Había descubierto que lo que define a un hombre no es cuánto posee, sino lo que es capaz de conservar cuando todo se desmorona. Los sábados solía levantarme temprano, preparar café y salir al jardín. La higuera, la misma que creció sola años atrás, ahora daba sus primeros frutos grandes. Los recogía con cuidado. Había algo simbólico en eso. El árbol que nadie plantó terminaba por sostener su propio ciclo, igual que yo. Un domingo por la tarde, mientras podaba las ramas, escuché el timbre. Al abrir encontré una carta simple en el suelo, sin remitente. Dentro, unas líneas escritas con letra conocida. Papá, estoy bien. Encontré trabajo en una librería y estudio por las tardes. A veces pienso en cómo arruinamos lo que teníamos, pero también entiendo que necesitábamos pasar por eso. Gracias por no odiarme. Te quiero de una forma más adulta, y aunque todavía me duela el pasado, ahora sé quién eres realmente. No había firma, pero no la necesitaba. La guardé entre las páginas del libro que tenía sobre el escritorio, un volumen viejo de ingeniería que ahora leía más por hábito que por interés. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí con una paz sincera. Esa noche abrí las ventanas del estudio y dejé que el aire fresco entrara. Respiré hondo. La casa ya no era un mausoleo de pérdidas, era un espacio vivo, reconstruido desde el silencio. Caminé por las habitaciones y noté que cada una tenía un sonido distinto.
el crujido de la madera, el eco tenue del reloj, el goteo del grifo en la cocina. Eran recordatorios de que la soledad puede ser compañía cuando uno aprende a escucharla. Con el paso de los días, la correspondencia con Lucía se volvió más frecuente. No hablábamos del pasado, sino del presente. Me contaba de sus estudios, de las horas largas en la librería, de un gato callejero al que había adoptado. Yo respondía con consejos prácticos, horarios, presupuestos, recetas simples. No había sentimentalismo, pero sí respeto. Era otra relación, más equilibrada, más real. Nunca me preguntó por Carmela, y yo tampoco la mencioné. Su nombre se había convertido en un ruido innecesario, en algo que pertenecía a un capítulo cerrado. Sin embargo, una tarde de noviembre, Isidoro me llamó para decirme que el proceso de liquidación había concluido. Carmela había aceptado formalmente su parte mínima y desaparecido de la región. No debía nada, pero tampoco le quedaba nada. Agradecí la noticia con una tranquilidad que rozaba la indiferencia. Era el final administrativo de una historia emocionalmente sepultada. Aquello me confirmó que el tiempo, en efecto, corrige todo. No a través del consuelo, sino de la distancia. Los meses siguientes fueron una secuencia de simplicidades. Terminé reparaciones pendientes, vendí el coche viejo y compré una bicicleta. Aprendí a cocinar sin prisa, a disfrutar de los silencios largos, a compartir el café con nadie. Me convertí, sin buscarlo, en un hombre que no esperaba más explicaciones. Una tarde de diciembre, mientras el sol se escondía entre nubes gruesas, decidí visitar el taller comunitario del barrio, un espacio para enseñar mantenimiento básico a jóvenes. Propuse dar clases voluntarias los fines de semana. El coordinador, sorprendido, aceptó sin dudar. Decía que necesitaban a alguien que no solo enseñara mecánica, sino paciencia. Aquella primera clase fue un pequeño reinicio. Miraba a los muchachos reparar cables, revisar motores, sin saber que lo que arreglaban no eran solo piezas. En esas manos torpes reconocí algo de mí muchos años atrás, cuando creía que el futuro era un motor que bastaba con mantener encendido. Sonreí. A través de ellos, algo en mí volvía a empezar. Mi vida, entonces, adoptó una nueva forma, sencilla, consistente, completamente mía. La venganza había sido sustituida por la ecuanimidad. La justicia cumplida ya no era un trofeo, sino un punto final necesario. Aprendí que a veces lo más difícil no es ganar, sino dejar que el polvo se asiente y aceptar la calma como premio. En mis noches de descanso, a veces releía las primeras anotaciones de la carpeta azul. Fechas, montos, pruebas. Todo seguía ordenado, pero ahora las miraba con otro sentido. Aquellos documentos no representaban dolor, sino constancia. Eran la radiografía de cómo se reconstruye una dignidad después de ser pisoteada. Un viernes, decidí cerrar definitivamente aquella etapa. Coloqué la carpeta en una caja de madera junto a otros recuerdos, herramientas viejas, fotografías, un reloj roto, y la guardé en el altillo del desván, no para olvidarla, sino para que descansara del mismo modo que descansamos los vivos cuando terminamos una tarea demasiado larga. Salí al jardín. El aire de invierno tenía olor a metal y hojas secas. Miré el cielo nublado y recordé la voz de Lucía cuando era niña, llamándome desde la ventana para que la empujara en el columpio. El recuerdo se mezcló con la brisa, sin dolor ni melancolía. Me di cuenta de que, en cierta forma, había recuperado lo que más temía perder, la capacidad de sentir sin que doliera. Tal vez algún día Lucía volvería a visitar esta casa, no como hija que regresa por necesidad, sino como mujer que entiende. Si eso pasaba, la recibiría sin reproches. Si no, igual estaría en paz. Esa noche encendí una lámpara en la mesa del salón, abrí un cuaderno nuevo y escribí las últimas líneas de mi historia. Hubo un tiempo en que creí que lo habían destruido todo, pero solo derrumbaron lo que no debía sostenerme. Ahora, lo que queda en pie es mío y eso basta. Apoyé la pluma, respiré profundo y cerré el cuaderno. Afuera, el viento golpeaba las contraventanas con ritmo parejo, como si acompañara el pulso recién aprendido de mi vida.
Tomé el vaso de agua de la mesa y miré alrededor. Las paredes limpias, la luz tenue, el jardín visible desde la ventana. Todo tenía el silencio de una verdad ya asumida. Y mientras la noche avanzaba, pensé que quizá el amor, cuando se purifica del dolor, no desaparece. Se transforma en algo más fuerte, una calma que nadie puede quitarte. Había llegado el final, pero por primera vez no me dolía haberlo hecho solo. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.